¿Cuántos saben que la presencia de Dios es tan real? ¿Cuántos saben que su presencia realmente es una presencia que transforma la vida de las personas? Pasé toda esta semana muy bendecido, esta semana que pasó, el fin de semana, porque sabía que tenía que compartir con la iglesia esta palabra y pidiéndole al Señor qué puedo compartirle, Señor, qué es lo que tú quieres hablar a tu iglesia. El Señor empezó a inquietarme muy fuerte y recordarme algunas cosas que realmente son importantes, y hay cosas que Dios siempre está trabajando con nosotros todos los días. La pregunta es si lo que Dios trabaja todos los días con nosotros estamos dispuestos a cambiarlo. Y creo que la iglesia del Señor está avanzando en el corazón de Dios, y en lo que Dios ve, la iglesia está avanzando todos los días. Dios nunca pierde la esperanza. Dios nunca pierde la esperanza de que nosotros podamos alinearnos a lo que realmente Él quiere hacer. Y me emociona saber de que cada vez que nosotros tenemos que compartir la palabra de Dios o hacer lo que hacemos como un llamado poderoso de parte de Dios, no es sencillamente salir del paso, sino darnos cuenta que hay una urgencia de manifestar la gloria de Dios donde quiera que nosotros vayamos. Y es como una demanda, siempre que vamos a un lugar es una demanda muy fuerte. Hay gente que se me acerca a mí y me dice: Pastor Julio, qué bueno que usted solo viajando pasa. Si supiera, porque cuando nosotros empezamos el llamado, y es bonito cuando Dios empieza a abrir las puertas, y es hermoso cuando todas las promesas de Dios se empiezan a cumplir en nuestra vida, y el Señor empieza a marcar como un tiempo diferente en nosotros, que todas las promesas que Dios había hablado por años empiezan a cumplirse, se convierten en una realidad. Y cuando empiezas con todas las ganas, con una pasión impresionante. Quieres hacer el trabajo de aquel, el trabajo del otro, quieres hacer el trabajo de todo el mundo, porque hay una pasión, estás tan emocionado de hacer la obra de Dios, porque el Señor empieza a cumplir lo que Él dijo. Ahora, cuando pasan los años y el Señor empieza a levantar personas y los años empiezan a pasar, Dios empieza a hacer cosas con nosotros, lo poderoso del asunto no es si Dios te va a levantar. Lo extraordinario de todo esto no es si Dios puede levantar a alguien. Dios tiene todo el poder de levantar a las personas. Dios tiene, cuando el Señor dice voy a hacer esto con alguien, Dios lo hace. Amo que el Señor lo que promete lo cumple. Amén. Pero no se trata de si Dios puede cumplir las cosas. La pregunta es si nosotros, los que recibimos una promesa de parte de Dios, empezamos a ver el cumplimiento de lo que Dios dijo. La pregunta es: ¿vas a mantenerte con esa pasión y con ese fuego mientras pasan los años? Y pensaba en esto de que cada vez que pasan los años tengo dos cosas que hacer: o me vuelvo más loco de lo que era cuando empecé, o me vuelvo más apasionado de lo que empecé cuando empecé, o me vuelvo una persona frustrada que solo está haciendo un cumplido de las cosas, y se vuelve en una rutina que realmente esa misma rutina también te puede matar, y esa misma rutina te puede mantener en una actitud mal agradecida. Y yo le pregunté al Señor: Señor, ¿qué quieres hacer con la iglesia? Amo esta casa y amo lo que Dios está haciendo en este lugar. Sé que los lunes hay gente que nos visita de otras congregaciones, y bienvenidos sean. Los de casa, denle un aplauso a la gente que vino por primera vez o nos viene solo de visita. Ahora, nos sentimos honrados que vengan. Nos sentimos honrados que la gente venga el lunes de otras congregaciones. Hay gente que a mí me escribe y me dice: Pastor Julio, voy a ir el lunes, tengo tantos deseos de ir el lunes, porque ahí me gusta que apagan las luces y adoran al Señor. Es bien romántico. Algunos no le entienden mucho, porque algunos vienen solo porque se siente bonito, pero hay algunos que vienen porque realmente es un refrigerio venir a la casa del Señor. Y no podemos negar que ese es un ambiente de la presencia de Dios que por años hemos venido cultivando. Y vuelvo a lo mismo. Estos días, estando en un lugar, el jueves creo que fue, me fui a Argentina. Uno de esos viajes que hago yo, que solo a mí se me ocurren, que son viajes locos. Me fui el jueves creo que fue, jueves. Mi esposa, ayúdame, jueves, ¿sí? Es mi agenda personal.
Viera de las que me salva. Entonces es jueves, me fui jueves, viajé todo el día, salí a las 4 de la mañana, llegué a las 9 y algo de la noche a Buenos Aires, y de Buenos Aires me fui a una ciudad que se llama Santa Fe, San Lorenzo. Pero cuando llegué al aeropuerto fue tan fuerte que, bueno, yo iba pensando, qué viaje más loco, y siempre me arrepiento cuando ya voy en el viaje, porque antes de hacer el viaje, yo digo, voy a hacer este viaje así, para regresar el domingo y estar en la casa, estar con mi familia, estar con la iglesia. No llegué ni a tiempo. Ahora dígale que está cerca, pero Dios ve la intención, hermano Julio. Quiero que entiendas esto, quiero ser bien puntual a lo que el Espíritu Santo me habló. Llego a Argentina, estoy en el aeropuerto, el Señor me está hablando de la realidad del poder de Dios que opera en sus hijos. Yo tengo que predicar en un lugar, tengo que dar un mensaje en un congreso, y yo le preguntaba al Señor, ¿cuál es la palabra de ese lugar? Y el Señor me decía, háblales de la realidad de mi evangelio, que mi evangelio sigue siendo poderoso, y que el evangelio es un evangelio que se manifiesta de una manera diferente, que hay algo que sucede cuando alguien puede creer en el poder de mi evangelio. Y entonces está bien, Señor, voy a predicar de eso. Cuando llego al aeropuerto, estamos tomándonos un café en McDonald's y una mujer me empieza a maldecir. Y es una mujer que está viajando también, y empieza a decir maldiciones sobre mí, que vivan los satánicos y que viva esto, no sé qué. Pero antes de eso me dolía la cabeza. Yo decía, pero ¿por qué me duele la cabeza? Y al ratito la mujer empieza a hacer todo eso, y fue tan fuerte porque lo que Dios venía hablándome era, hay una realidad que nosotros vivimos todos los días, y la gente en la misma iglesia es capaz de solo ver su realidad que está pasando todos los días, que es una realidad de malas noticias, una realidad de muchas cosas que pasan todos los días, y somos tan agudos para ver ese tipo de problemas que están pasando en el mundo natural, que no somos capaces de darnos cuenta que Dios tiene una realidad a favor de nosotros. ¿Están aquí? Los entendidos escuchan lo que dice el Espíritu. Y resulta que yo estaba pensando, yo tengo que compartir acerca del evangelio, sigue siendo poderoso. El evangelio es un evangelio de poder. Y cuando yo llego me están esperando con una bienvenida impresionante, que todo el mundo se dio cuenta. Pero era una bienvenida negativa. Y entonces el pastor que nos estaba recibiendo dijo, Pastor Julio, se puso bien nervioso y preocupado, y le dije, tranquilo. Y me salió ahí la autoridad. Créanme que ahí sí me salió la autoridad, pero de otra manera. Porque el Señor, siempre que va a traer algo que te va a suceder a ti, o el Señor va a poner a prueba lo que estás diciendo con semejante bocota, el Señor empieza a hacer algunas cosas que te empieza a revelar a ti, que van a ser parte de tu herramienta poderosa para manifestar en lo que tú como hijo le estás creyendo a Dios. ¿Estoy explicando? Jamás me imaginé que me iban a recibir así, nunca me habían dado una bienvenida de esa clase. La cosa es que todos mis músicos, andaba todo mi equipo, hasta un muchacho que hacía sonido desde México viajando con nosotros. Y era hermoso lo alegre que íbamos cuando aparece esta mujer. Y yo la veo actuando así, yo le digo a los muchachos, vengan, vamos a orar, y el Señor está con nosotros. Esto quiere decir que lo que vamos a vivir estos días va a ser tan poderoso y tan glorioso que nos están dando esa bienvenida, y el mundo espiritual ya reaccionó. ¿Sí? ¿Qué pasa? El Señor empezó a hablarnos muy fuerte. Oramos, duró como 2 minutos la oración, y al ratito la mujer se fue corriendo, agarró sus maletas y se fue, y ya nadie la encontró. Y se fue, en un segundo se fue. ¿Sabes otra cosa? Se me fue el dolor de cabeza. Ahora, la gente dice, qué lindo, Julio, cómo viaja. Usted no sabe. Ojo, levanto la mano y le digo al Señor, gracias por todo lo que tú has hecho, y quiero seguir haciendo tu obra de una manera mucho más poderosa. Pero no es solo que nosotros vayamos a un lugar e irresponsablemente hagamos algo que se nos confió y perdamos la pasión que realmente Dios nos dio en el principio. ¿Sí? Y es una realidad la urgencia de la necesidad que hay en muchas personas, aunque sean personas endemoniadas. ¿Sí?
Porque ¿cómo reaccionas tú con esa persona? Qué mujer más horrible, qué mujer eso. Si lo ves en lo natural, tú ves la mujer horrible y espantosa. Pero si te alineas en la cultura del cielo, empiezas a ver las cosas como Dios las ve. Jesús llegó a Gadara y lo primero que lo recibieron fue un demoniado terrible ahí. Le dieron una bienvenida similar. Pero muchas veces la gente solo ve lo natural y mira lo que está pasando alrededor, pero no es capaz de alinearse en lo que el Espíritu Santo está haciendo con gente que todavía cree que el Evangelio del Señor es poder. El reino de Dios no es comida. ¿Qué es? Justicia, paz. Ahora, y Dios revoluciona nuestras vidas de esta manera, porque entonces el Señor siempre te va a confrontar cuando la vida que tú quieres vivir en el Evangelio es una vida del poder de Dios. Es una vida de manifestación del poder de Dios. No podemos seguir 10 años más siendo las mismas personas de siempre. Hay algunos que seguimos con la misma mentalidad de que alguien esté levantándonos, ayudándonos, cuando realmente Dios nos metió en un lugar para manifestar en nosotros algo poderoso que va más allá de lo que hemos estado viviendo hasta ahora. Y hay una demanda. El estar acá con ustedes no es solo venir en un avión y cumplir, porque yo soy pastor de la iglesia y porque si no llego se enoja el pastor Héctor, se enoja el pastor José, o los hermanitos me dicen, ay hermano Julio, ya no se vaya tanto, hombre. Hay gente linda y eso te bendice, pero muchos no saben que la demanda de parte de Dios para hacer algo afuera empezó mucho antes. Recuerdo cuando sacábamos los aparatos de la iglesia y nosotros teníamos que hacer eso. No siempre fue así de que ahora están las cosas acá. Josué ahora toca la guitarra, ya todo está acá, pero antes le tenía que sacar las cosas. Yo empecé eso mucho antes de que existiera intimidad con Dios. Y era hermoso y la pasión era grande. Pero en estos días lo que Dios ha estado haciendo es trayendo un nuevo tiempo sobre nuestras vidas y afirmando el fundamento de lo que Dios habló mucho tiempo atrás, porque hay una urgencia de manifestar la gloria de Dios que está alrededor de nosotros. ¿Cómo está? Es gente con una necesidad impresionante. La palabra de Dios dice que somos sal y ¿qué? Sal y luz. ¿Sí? ¿Cuántos están sazonando lo que está alrededor de ustedes? ¿Cuántos le ponen sabor a la gente que está alrededor de ustedes? ¿No es cierto? Sí es cierto, algunos sí lo hacen. Quiero que vaya rápidamente al Salmo 90, versículo 1. Cuando lo tengas, diga amén o sí, ya lo tengo. ¿Puedes bajar un poquito este micrófono? Dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Y miren lo que dice el Salmo 91, quiero que lo leamos rápidamente, si lo puedes encontrar. Salmo 91, versículo 1 al 2. Es un salmo que todo mundo conoce, famosísimo. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien. Es impresionante cómo estos días el Señor tuvo que recordarme algunas cosas y me dijo, Julio, ¿te recuerdas quiénes invirtieron en ti? Y el Señor empezó a hablarme quiénes fueron las personas que Dios puso delante de nosotros para ayudarnos cuando empezamos en el ministerio. Y empecé a recordar algunas cosas, algunas personas específicamente que fueron impresionantemente de bendición para nosotros, y otros que en el camino tal vez no fueron las personas que nosotros esperábamos, pero que en su momento sí lo hicieron bien, y de repente algo pasó que no hicieron las cosas como esperaba, pero siempre sirvió para que nosotros nos enfocáramos y que nos mantuviéramos en el camino. Y me recuerdo que nunca hubo gente
a lo mejor en algunas temporadas de nosotros, que nos dijera, Julio, esto se hace de esta manera, o que tuviéramos pastores de jóvenes en ese entonces que nos dijeran, esta es la forma que lo tenemos que hacer. Es como que lo que te daban en la iglesia era lo que podías recibir, después no había como una relación que te pudiera ayudar de cerca. Sea como sea, lo que yo estaba recordando hace un tiempo o unos días es cómo Dios puede trabajar con nosotros en diferentes temporadas, y Dios prepara la iglesia para que sea para nosotros algo que marque nuestra vida y que nos ayude a hacer la vida cristiana. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Cuando leemos estos pasajes poderosos, hablamos de lo que significa habitar en la presencia de Dios, que el Señor tiene control, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y tenemos una conciencia de saber que Dios es un Dios que es alguien que nos da refugio a nosotros y podemos refugiarnos en Él, y Él nos levanta y Él nos ayuda y todo el asunto. La pregunta es, ¿a quiénes de los que están acá Dios los ha bendecido y Dios ha sido refugio para sus vidas? Otra pregunta, ¿la iglesia ha sido un refugio para ti? ¿Cuántos en este lugar han sido bendecidos por Dios? Dios empezó a hablar muy fuerte de las temporadas que vivimos en nuestra vida, donde Dios tiene que tratar con nosotros, y Dios procesa nuestras vidas en algo que ni siquiera nos imaginamos, que va a ser sencillamente lo que nos va a servir para próximas cosas que van a venir. Ahora, quiero tocar esto por una sencilla razón. Porque estamos viviendo cosas en nuestra propia casa espiritual, en la casa que otros vienen a recibir acá de parte de Dios. Cosas que Dios está empujándonos a hacer algo más de lo que hasta ahora hemos hecho. Hay cosas que Dios va a empezar a hacer en nosotros que van a ir más allá de solo pedir que Dios es mi refugio. Y cuando yo estaba estos días viniendo de regreso, el Señor me decía, voy a convertir a mis hijos como un refugio para otras personas. Como que cambia la manera de cómo tú veas las cosas. Como que cambia todo el juego, depende cómo yo vea las cosas. Pregunto, ¿cuántos tienen por lo menos 5 años de ser cristianos acá? Levante su mano sin vergüenza, no voy a decir nada malo. ¿Cuántos tienen 10 años de ser cristianos acá? Y si pregunto más, qué vergüenza. Pero quiero que entiendas esto. Y vivimos en una condición de algo que Dios permite en nosotros, que realmente siempre está dependiendo de que alguien haga algo por nosotros, y no nos damos cuenta que Dios está levantando una generación de gente que puede tener una visión diferente a las cosas que están pasando. Y siempre que Dios quiere liberar la vida de alguien, Dios tiene que cambiarle la mentalidad para que esa persona se pueda dar cuenta que Dios tiene algo más que lo que hasta ahora se ha estado recibiendo. Hay un pasaje poderoso en Juan capítulo 3, versículo 1 y 2, lo voy a leer. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, ¿sabes que has venido de Dios como maestro? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Mira, gloria a Dios que aparece esta historia de Nicodemo en la Biblia, si no creeríamos que todos los fariseos son malos. ¿Sí? Hoy que lo estaba leyendo este pasaje una y otra vez, el Señor me estaba hablando como 3 meses atrás, y el Señor me dijo, no todos los fariseos son malos. Y cómo vemos el modelo de Jesús de una forma tan impresionante. Y a eso quiero ir al punto esta noche, porque hay algo que Dios va a empezar a despertar en la vida de muchas personas que han estado en una situación tan fuerte y no se han dado cuenta que Dios es capaz de sacarlos en un segundo. ¿Sí? Ahora, ¿sabes por qué te digo esto? Porque hay una demanda de poder predicar esta palabra en esta casa espiritual. ¿Cuál es la demanda? Vengo emocionado por una sencilla razón. Porque cuando Dios te da una palabra y te dice, Julio, esto no va a terminar como hasta ahora hemos estado viendo. Tengo algo mucho más grande para la casa, que va a liberar la casa y va a sacar a la gente de su comodidad, los va a sacar de sus temores, de sus dolores, porque yo tengo algo mucho más grande que lo que ellos han podido ver. ¿Cómo así? O sea, depende de mi actitud, como yo venga y la demanda que yo tenga, así voy a recibir. Y depende de la demanda que yo tenga de parte de Dios, así voy a hablar la palabra. Y nadie te va a callar. Vas a seguir con la misma fuerza que tenías los primeros años que empezaste.
Sos como un torbellino en el espíritu cuando Él empieza a hablar su palabra, tú no te puedes quedar de la misma forma. ¿Qué quiero decir? Me meto en la línea del espíritu esa noche y empiezo a conectarme en lo que realmente Dios me habló. Y Dios me decía, Dios tenía la capacidad, escucha, Jesús, amo como era Jesús. Mientras los demás miraban los errores de todo el mundo y juzgaban lo que estaba pasando alrededor, los fariseos, hipócritas. Me llama la atención que hubieron unos cuantos por ahí que le dijeron, muéstranos más señales, Señor. ¿Te acuerdas de eso, Rosy? Muéstranos más señales. Y a eso no les hizo ni caso. Porque Jesús tenía la capacidad de ver qué había en el corazón de la gente que se le acercaba. Pero luego vino un fariseo que era de la alta. Ese estaba metido hasta la cocina, tenía influencia. Se llamaba Nicodemo. Pero para no poner en juego su reputación y que nadie lo viera, le pidió que Jesús lo atendiera de noche. Mire cómo es Jesús. A los otros ni les hizo ni caso y a este lo estaba atendiendo. Estaba en una cita para atenderlo de noche. Y la palabra habla que le dio toda la noche. Se lo atendió. Y me puse a pensar en esto muy fuerte y me revolucionó. Y empecé a hacer algunos actos de fe en el evangelio, creyendo que lo que Julio Melgar dice y habla en las naciones y habla en intimidad con Dios tiene un efecto poderoso, que donde quiera que paso, por lo que Dios ha hecho conmigo, puede impactar a los que están alrededor. Pero hay algo que no sucede cuando yo no puedo tener ese alineamiento de entender o el entendimiento de ver que hay una necesidad alrededor mía. Y yo puedo calificarlo de una manera terrenal que me hace no ver lo que Jesús ve. Ahora, dígale al que está cerca, despierta, dígale. Esto es sencillo, pero es poderoso. Ya quiero ver a los siguientes predicadores, adoradores, evangelistas que se van a levantar, que van a quitar sus temores, van a ser quienes realmente son y se van a levantar, no importa que sea que pase. ¿Sí? Pregunto, ¿quieres que los siguientes años estés con un grupo de jóvenes, un grupo de damas, un grupo de caballeros y luego tienes 80 y luego tienes 40, luego tienes 50 y luego tienes 30 y luego tienes 60 y luego tienes 20 y luego tienes 10 y luego si te descuidas tienes nadie? ¿Quieres eso? Hay algunas cosas que pasan que son una realidad en la iglesia. Y no nos damos cuenta cómo el Señor está alrededor de nosotros diciendo, ¿cuándo Julio? ¿Cuándo fulano de tal? ¿Cuándo fulano y fulano y fulano? Y empieza a decir el nombre. Vas a entender que tengo cosas poderosas que van más allá de lo que hasta ahora te has permitido ver. ¿Cuántos han tenido que pasar emigrado de una iglesia a otra y de una iglesia a otra? No me levante la mano. Y dicen, en esta sí la hago, y no la hacen. Quiero que te metas en el espíritu esta noche, porque cada palabra, si no te revoluciona a ti, no puede revolucionar a nadie, revolucionar a ninguna persona. Y quiero decirte esto, si la demanda de hablar esta palabra está en nosotros, tú lo vas a hacer. ¿Sí? Yo tengo un mensaje escrito acá. Pero vengo dispuesto a que el Espíritu Santo haga lo que quiera. Somos gente que tenemos mensajes siempre, tenemos todo el protocolo de las cosas y nunca nos damos cuenta que el Señor siempre quiere hacer algo mucho más grande de lo que hasta nosotros le hemos llamado grande. Y eso me quema por dentro. Hoy estaba orando acá y decía, te amo. ¿Cuál es la esencia mía? La esencia mía es ser un adorador y hablar la palabra, ser una trompeta profética en las naciones. Ya lo sé, pero a veces nos acomodamos y dejamos de tener esa fuerza y esa demanda de lo que Dios hace con nosotros. Hace unas semanas estamos en Estados Unidos en la iglesia de Sarita. Fue impresionante estar en esa iglesia, fue poderoso. Y tu papá es un tremendo hombre de Dios. Pero no pude evitar manifestar lo que estaba de Dios en nosotros. Y teníamos una palabra. Y lo que pasó fue poderoso, pero no vengo a hablar de Julio, vengo a hablar de ti.
Vengo a hablar del otro que está por allá, del otro que está por allá, que hay una demanda tan fuerte alrededor que está diciendo: Julio, habla con pasión. Julio, date cuenta de mi necesidad. Julio, date cuenta que ya no aguanto. Julio, date cuenta que me estoy muriendo de depresión. Julio, date cuenta que lo que estoy pasando es tan fuerte. No, hermano, es que es Cristo el que hace eso. No me venga con religiosidades, porque el que hace eso es Cristo, pero a través de su iglesia. Y amo el modelo de Jesús. A mí nadie me va a quitar esta pasión, porque si pierdo la pasión, perdí todo. Pellizque o empuje o hágale algo al que está cerca. Te tenés que levantar. Mira cómo era Jesús. Quiero que no te distraigas en los siguientes minutos. Yo siempre he dicho, aprendí esto de un mi amigo: el que predica 30 minutos sabe lo que está diciendo. El que predica 40 y empieza a hablar cosas. Y el que predica una hora y media ya no sabe ni lo que está diciendo. Hay reuniones donde el Señor va a llevarse los tiempos hasta 3, 4 horas. Estábamos en un lugar, ahorita en Argentina, yo tenía que salir al aeropuerto y no podíamos parar en la reunión, porque el Espíritu Santo lo estaba haciendo. Ahora la pregunta es: ¿dónde está la demanda de ustedes? Pero no este tipo de demanda. A ver si predica bien Julio. A ver si el pastor Héctor predica una palabra que me llegue al corazón. Estoy hablando de una demanda, que tú tienes tanta hambre de Dios en tu corazón, que el hambre que tú tienes por Jesús, el hambre que tienes por ser una mejor persona, el hambre que tienes por dentro de vivir una vida diferente, te hace causar una demanda en el predicador, y algo empieza a pasar como una sinergia en el espíritu, que cuando alguien dice algo de parte de Dios, tú saltas, brincas y no puedes contener lo que está dentro de ti, porque no es la demanda de si el menú te gustó o no te gustó, sino es la demanda de que Jesús está trabajando con el corazón de los hijos. Y los siguientes años van a ser años urgentes de oportunidad para que tú puedas ver las cosas de otra forma. Jesús vio a Nicodemo y dijo: este es un fariseo de los meros, es un pez gordo. Si lo agarro a este, ya la hice. Mira, es diferente. ¿Cambió o no cambió el panorama? Depende cómo tú veas las cosas van a cambiar. Entonces Jesús vio a Nicodemo y dijo: a este lo voy a atender. Y lo atendió de noche. Accedió. ¿Por qué accedió? Porque era una persona importante y porque él tenía pena. A lo mejor le daba vergüenza, porque miraba el poder que había en ese hombre. Nicodemo temblaba por dentro. A Nicodemo se le movía todo cuando Jesús sanaba a la gente. Algo le pasaba a Nicodemo, que toda la ley que él sabía, que él había leído por años, miraba: pero es lo que yo he leído, él lo está haciendo. Sanó a un ciego, sanó a un cojo. Yo no sé qué pasaba en Nicodemo, pero habían otros que le preguntaban a Jesús: ¿cuáles son las señales? Hacenos más señales, a ver si podés. ¿Sabes por qué preguntaban eso? Porque su corazón era eso nada más. Pero hay gente que tú no puedes tildar igual que todos, porque hay gente que realmente se está muriendo de conocer a Jesús. Y el Espíritu Santo aquí está muy fuerte. Y eso es lo más tremendo que te quiero decir hoy. El Señor me habló: hay muchos Nicodemos que tú no les puedes decir: religioso, apártate de mí. Sino esos Nicodemos necesitan que tú les abras tu casa. Y a eso quiero llegar. Empieza a ser el cambio de mentalidad. Aquel que está alineado a la cultura del cielo escucha cómo Dios quiere trabajar en un lugar. ¿Por qué Dios usa a unos y a otros no? Algunos son una rutina que aburren, porque siempre dicen lo mismo, porque se copian mensajes calentados de otra gente. Pero hay algo que podemos aprender y ser inspirados por la gente. Pero si esa palabra no te quema por dentro, tú no vas a poder tener algo que tenga autoridad para liberar a alguien. Y así funciona con las canciones. No puedo pararme acá y que la gloria de Dios caiga como han caído si yo no tengo relación con Jesús, y si yo no paso tiempo con Él, y si yo no lo adoro en secreto cuando nadie de ustedes me ve.
¿Cómo quieres que se manifiesten los demonios cuando se manifestaron? Se manifestaron porque sabíamos que íbamos con una unción consciente, con una fe consciente de que íbamos a San Lorenzo por una palabra de Dios. Ya nos las había dado por anticipado el Señor. Yo no soy del tipo de predicador que te cuenta solo chistes. Me gustan los chistes, pero no soy bueno para ellos. Entonces me gusta solo decirte cómo Jesús puede liberar tu vida y nunca más vas a ser el mismo. Ahora, ojo, Dios tenía una capacidad, dígale al que está cerca, para no intimidar a la gente. ¿Usted ha visto aquellos evangélicos que intimidan a los demás? Pecadorazo. Tenés 3 mujeres y la que tenés... no es cierto. ¿Me estoy explicando? Tienen una capacidad para intimidar a las personas. Dios está haciendo algo en este tiempo que va a traer un entendimiento. Diga conmigo, las cosas fáciles de hacer nos resulta difícil de creer que pueden ser usadas por Dios para liberar a alguien. Una simple cita. A mí me atendieron cuando nadie me quería atender. A mí me ha cambiado el chip hace unos meses porque se me reveló otra nueva etapa del reino de Dios. El reino es amor, es paz, gozo y le cuento algo, sin justicia no se manifiesta. Se manifiesta con las otras cosas, pero no se establece si no hay justicia. Por eso es que Dios trabaja con el corazón de los que estamos acá. Quiero que toques a alguien y le digas, cuando termine esta reunión, se va a liberar algo dentro de ti, que va a ser más fuerte lo que está dentro de ti, de Cristo, que va a empezar a mover todo tu ser, va a mover tu mentalidad, te va a hacer movimientos involuntarios, te vas a correr el riesgo de que Él te haga hacer cosas que no querías hacer. En otras palabras, no vas a ser el mismo. Hay una unción muy fuerte, no sé si ya se dieron cuenta. ¿Cuántos están dispuestos a ser refugio de personas acá? Los que no levanten la mano, pero sí los que quieren ser refugio de las personas. ¿Cómo Jesús puede ver a Nicodemo? Le da una cita y le dice, ¿qué te puedo servir? Y me imagino ese tipo de preguntas. ¿Cómo es eso de nacer de nuevo? Explícamelo. Y tal vez Jesús se rió un poquito y le dijo, ¿no que vos sabés mucho pues? Jesús, ¿tengo que entrar al vientre de mi madre otra vez? No seas menso, hombre, ¿cómo vas a creer? Imagínate cómo fue yo sé que hay algunos muy espirituales que dicen Jesús no pudo haber dicho eso. A Pedro le dijo, apártate de mí, Satanás. Así que a otros le dijeron generación de víboras. Es posible que le haya dicho eso. No es cierto. Jesús pudo identificar el hambre que tenía por dentro Nicodemo. Quiero que las siguientes palabras que voy a decir por el Espíritu, quiero que las captures en tu espíritu y no en la carne, porque no vine a quedar bien con el mensaje contigo. Solo vine a decirte que lo que está pasando contigo es una revolución por dentro, porque has tratado de sostener cosas, llevar un ministerio con tus propias fuerzas y no te funcionan las cosas como quisieras. Tus resultados no son igual como tú quisieras. Y eso causa, ¿sabes qué causa? Una frustración. Porque algunos quieren hacer que las cosas se multipliquen y hagan cosas, pero Dios no está pidiendo eso. Dios está pidiendo, ¿te conviertes tú?
Háceme el favor. Si te conviertes tú, convierto lo demás. Y entonces entiendo cómo Dios trabaja. Y a algunos nos dura 5 años, 10 años la conversión. Porque Dios tiene que volver a tratar con cosas que siempre el Señor demanda de nosotros. Y lo que nos sucede es que solo nos cae una gotita de agua. Cuando Dios quiere traer toda una ola de su espíritu que te revuelque, que te tire por allá, te haga pedazos, te quite el orgullo, te quite tus formas y diga: voy a hacer mi voluntad. Dios no quiere solo que recibas un poquito en el culto y digas: qué glorioso estuvo el culto, y la otra semana sigue siendo el mismo. Ojo, yo he salido confrontado de esta casa, donde la siguiente semana se convierte en una demanda del Espíritu, que no puedo seguir de la misma manera porque sueño a la persona que predicó, sueño el mensaje, así como dice Salmos 16, aún por la noche le enseña mi conciencia. Yo diría: aún por la noche no me deja dormir esa palabra porque me desespero. Estoy explicando, así funciona. Entonces Dios causa una demanda. Jesús tenía ese poder para ver proféticamente la necesidad de la gente. Es sencillo, diga conmigo, es sencillo. Porque lo que pasa alrededor, no solo todo lo que pasa alrededor, no todo es malo, sino lo que pasa alrededor son señales de personas que están necesitadas de que alguien se levante y muestre a Jesús de una manera diferente. Ese es el reino de Dios, un evangelio poderoso. Dios está levantando gente en ese tiempo que tiene la capacidad de darse cuenta que lo que Dios va a hacer en los siguientes años va a ser muy fuerte. Fíjese, diga conmigo, hay cosas que pasan en secreto, que Dios permite que pasen en secreto por una razón. Tal vez lo que le pasó a Nicodemo no le pasó públicamente porque nadie se dio cuenta, sino tal vez lo hubieran sacado, ¿sí? Hubiera perdido su chance. La iglesia no está lista para tratar ese tipo de personas, porque cuando vienen quieres tomarte un selfie con ellos y las personas se sienten incómodas. ¿Cómo tratarías tú si viniera Ricky Martin y entrara por ahí? ¡Ay!, dirían las mujeres. La iglesia no está lista para tratar con ese tipo de personas. ¿Alguien está entendiendo en el espíritu? La iglesia no está. Voy a decir algo más tremendo. ¿Qué harías si entrara una prostituta por esa puerta? ¿Alguien puede entender lo que estoy hablando en el espíritu? No estoy entreteniendo a nadie. Quiero que sepas que la demanda del espíritu es muy fuerte. Diga conmigo que lo que no aprendo a transformar o a convertir en secreto, nunca voy a ser una victoria para mí. Y lo que no aprendo a convertir en secreto nunca va a ser una victoria para mí. Por eso es que Dios trata con ese tipo de cosas. ¿Qué haríamos si nosotros tuviéramos que tratar con gente que viene de afuera, con esa situación? Ahora quiero ser muy honesto esta noche para hablar por el Espíritu lo siguiente que quiero hacer para terminar. Y es, si Dios causa una demanda en la gente que nos llamamos ser ministros de Dios, o la gente que nos llamamos personas que queremos servir a Dios, o la gente que nos llamamos que tenemos un grado más espiritual que las otras personas, o aquellos que se nos confió un llamado, un ministerio, la pregunta es: ¿esa demanda está quemando por dentro de nosotros para que realmente manifestemos el amor de Jesús de una manera diferente? ¿Nos está quemando por dentro? ¿Alguien está siendo inquietado por el Espíritu en las siguientes semanas o en semanas anteriores, mejor dicho? El Espíritu Santo ha estado tratando con ustedes y algunos dicen: ya tengo 30 y no sé qué va a pasar conmigo, no se ve nada claro. A algunos les agarra ese tipo de crisis. ¿Sabes qué pasa cuando tú entiendes que por algo pasó el tiempo? Cuando tú entiendes que por algo pasó el tiempo, entonces tú no empiezas a hacer las mismas cosas negativas del pasado, sino empiezas a entender que Dios tiene algo para este tiempo que va a marcar tu vida y que por fin vas a darte cuenta que hay algo que el Señor va a destrabar que no se destrababa. ¿Quién quiere eso? Quiero que sepas esto. Hay una historia tremenda, una historia poderosa que a mí me gusta siempre mencionarla cuando puedo, y es la cueva de Adulán. Y cómo el Señor levanta a un David
y David va a parar a esa cueva que era un lugar donde estaba huyendo de su propia familia porque el suegro lo andaba persiguiendo. Y tú sabes la historia. David está en una cueva escondido. En esa cueva por mucho tiempo ahí está escondido junto con otras personas que estaban huyendo. Y tú sabes la historia. Eran endeudados, despreciados. ¿Qué más? Y se fue David ahí a Mizpa de Moab y dijo: rey Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo, dice, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia de Moab y habitaron con él todo el tiempo. David estuvo en el lugar fuerte. Ese lugar le llamaban lugar fuerte, pero la palabra de Dios dice que la cueva de Adulán era una cueva donde estaban todos los enlutados, los afligidos de espíritu, los endeudados. Cualquier parecido a... Escucha, quiero que te enfoques en los siguientes minutos en esto. Yo escuché una palabra de parte de Dios y el Señor me dijo: la casa del Señor y los hijos de la casa del Señor se tienen que convertir en refugios para otros. El Señor ha sido refugio para quienes, para nosotros. La pregunta es: ¿tú eres refugio para alguien? Y a mí me llama la atención que David está en la cueva de Adulán y se convierte en una persona que, a pesar de todo lo que está pasando, él se convierte en el jefe de todos y empieza a modelar algo que iba a libertar a todo un montón que estaban ahí afligidos. Eran muchos los que estaban ahí. Yo me pregunto, ¿cómo será vivir todos los días con una persona que tiene peligro de persecución, o delirio le llaman, delirio de persecución, o tiene depresión, o que le agarran ataques todos los días? Yo no sé cómo fue la situación de David, pero quiero decirte esto: la cueva de Adulán se convirtió en un lugar que fue un refugio y se convirtió como un fuerte de Dios para toda esta gente afligida. Yo no sé qué tan duro fue lo que ellos tenían, pero según dice la palabra, era tan fuerte lo que ellos estaban pasando. Y como una persona con entendimiento pudo modelar lo que Dios quería hacer. Y Dios me decía: en los siguientes días yo voy a levantar gente en esta casa que va a tener entendimiento, que ya no puede seguir una vida de que lo estén ayudando, que le estén sobando, que le estén levantando, sino que el siguiente nivel para ellos, o la siguiente etapa de ellos, va a ser que entiendan que nacieron para ser refugio para otros. Y cuando ellos lo entiendan, entonces va a venir su liberación. Toca a alguien que esté cerca y dile: Adulán no es tu final. Adulán no es lo que Dios quiere para nosotros. Pero algunos tenemos que pasar por Adulán para poder entender que Dios tiene algo mucho más grande para nosotros. ¿Sí? Ahora pregunto, esto es mucho más fuerte de lo que tú te imaginas. ¿Por qué? Quiero profetizar, y levanta tu mano derecha si tú quieres esta palabra. Los siguientes días van a ser días donde todo lo que el Padre ha depositado todos estos años sobre ti no va a quedar sin efecto. Y si yo soy un hombre de Dios, quiero hablar esta palabra sobre ti: que todos los años que has pasado durante tu vida, de iglesia en iglesia, yo no sé, y no quiero que te sientas mal por eso, cualquiera que sean las cosas que hayan sido como errores o cosas que hayamos cometido, cierra tus ojos, hay un unción muy fuerte. Quiero que entiendas que si has pasado por Adulán o sigues en Adulán y tal vez todavía estás endeudado, estás afligido, algunos no pueden dormir porque tienen depresión. Yo no sé cuál sea tu historia, pero hay algo que Dios permite en medio de nuestro proceso, no por hacernos daño, sino porque Dios ve algo que está más allá. Porque tu sanidad y tu libertad no va a durar 3 días y te vas a volver a enfermar. Saliste de la depresión y vuelves a caer, no vas a volver a caer en eso. Tienes que entender que hay algo mucho más grande. Yo no sabía cómo poder resumir todo lo que el Señor me habló. Yo escribí muchísimo hoy y estas semanas escribí tanto. El día de hoy terminé con todo, pero el Espíritu me decía: diles que su salida es ser refugio para otros. Diles que su salida es tener compasión por los demás. Dile que su salida es de que vean las cosas como yo lo muestro, tal como sería vivir mi reino, que el cielo se haga manifiesto en la tierra. No es como lo han visto. Tus peores enemigos se convirtieron en personas que tú amabas.
Muchos se hicieron enemigos a personas con los que compartieron el pan, vivieron tiempos hermosos. Hoy ya no te sientas en la mesa con ellos. Porque lo viste natural. Lo viste natural. No tuviste la capacidad como Jesús de ver lo que estaba más allá. Lo que estaba más allá es que las personas necesitan de ti. Necesitamos de las personas. Por eso es que Dios no está dispuesto a darle ministerios que van a prevalecer por años y van a permanecer por años a personas que no están fundamentadas en el amor de Dios. Porque todo lo que permanece es de Dios, dice la palabra. Yo quiero que los que quieran esto lo arrebaten con una autoridad tremenda en el Espíritu. Porque no vas a seguir los siguientes años esperando que alguien te sobe tus heridas. Porque Dios no está sobando heridas, Dios está sanando heridas. Voy a pedir al Espíritu de Dios que te llene y va a ser muy fuerte sobre ti. Libre y baje de este mar. David es impresionado porque él lo entiende. Él pone en seguridad a sus padres y empieza a moverse por su familia. Pero había hecho eso con todos los demás, no solo con su familia. Y hay algo tan poderoso que todo lo que Dios va a hacer para libertad no solo va a hacer con otros que no son tu familia, sino con toda tu familia. Dios lo va a hacer con los de tu casa y también con los que no son de tu casa. Y a veces con los de afuera es más fácil que con los de adentro. Nos cuesta ver los milagros de Dios dentro de nuestra familia. Es más fácil a veces en nuestra casa que con otros que no son la gente que nosotros queremos ayudar. ¿Cuántos quieren eso? En estos días el Espíritu Santo va a traer una liberación tan fuerte. Quiero decir esto de parte de Dios. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jared. Mira qué poderoso. Yo te dije en el nombre de Jesús que Adulán no es el diseño de Dios para que tú te quedes ahí. El diseño de Dios para ti es la tierra prometida, Judá. ¿Sabes qué significa Judá? Alabanza y significa adoración. Lo que Dios quería hacer con David después de todo su proceso es de que él celebrara como él lo sabía hacer. El ADN de David era alabar y adorar. Y hay gente que se quiere quedar en Adulán porque hay otros que se cuentan sus desdichas. ¿Y cuánto debes vos? 1 millón. Yo debo 3 millones. Es que a mí me pegó mi mujer y a mí me pegó y se cuentan sus desdichas. Es fácil vivir en ese ciclo. ¿Quieres seguir así? ¿O quieres salir de eso? Hay una mujer que vivía en la casa donde nosotros vivíamos antes. Y nos daba tristeza porque pasó 1 año, 2 años, 3 años y la mujer nunca se quitó un vestido negro. Y nosotros la veíamos siempre. Y entiendo, fue doloroso y lo que tú quieras, pero tú decides si quieres vivir todos los años de tu vida en luto o quieres vivir en libertad. Ahora, cada historia muchas veces es tan dolorosa. Cada historia es tan terrible que si hoy pasáramos a dar testimonio de historias, a ver cuántos saldríamos llorando de acá. Pero la pregunta es: ¿te quieres levantar? Dice la palabra que todos los que estaban ahí salieron como los valientes de David, se convirtieron en gente poderosa con una convicción en su corazón. Después David mató un gigante y ellos mataron a los demás gigantes. ¿Cómo Dios puede levantar a todo un ejército de gente que tenía un pasado terrible y un problema de identidad terrible? Yo no sé cuál era el problema de esta gente. Lo que vengo a decirte de parte de Dios, que cualquiera que sea tu problema, luto, tristeza, endeudamiento, lo que sea, Dios tiene todo el poder para sacarte de ahí. Y Dios puede hacer algo que puede traer una libertad que va a durar por generaciones. Tus hijos, los hijos de tus hijos van a ser bendecidos. Si tú tuviste deudas o estuviste afligido o tuviste depresión, tus hijos no van a tener depresión en el nombre de Jesús. Yo declaro eso por la palabra y quiero que se paren y pongan de pie las personas que saben que Dios tiene algo con ustedes y que saben que los siguientes años van a ser años de libertad. Yo declaro que Adulán solo es un lugar de proceso, un lugar de entrenamiento, un lugar donde te tendieron la mano y tú vas a levantar a los demás en el nombre de Jesús.
Pon tu mano sobre alguien lleno de amor ahora. El amor de Dios está sobre personas. No podemos evitar lo que el Espíritu Santo quiere hacer en la iglesia. Dios se va a mover como Él quiere. Y lo que el Señor está haciendo es haciendo algo nuevo en la casa que va a provocar en nosotros una libertad que nadie va a poder detener. El enemigo ha querido quitarte tu libertad, pero vengo a decirte en el nombre de Jesús que lo que el Señor quiere hacer es traer una libertad constante. Él nos hizo libres para vivir en libertad, y Él llevó en la cruz del Calvario todo aquello que nos estaba deteniendo, todo aquello que nos dañaba, todo aquello que nos enfermaba, todo aquello que nos tenía encarcelados. Toda la cautividad fue llevada en la cruz del Calvario. Yo declaro que no hay atadura que te mantenga atado, que no hay cárcel que te mantenga cautivo. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que nunca más serás el mismo. Y Dios levanta una generación de gente digna porque el Señor lo levantó. Una generación de gente que puede tener una demanda del Espíritu, de ver la necesidad que está a su alrededor. Te vas a convertir en uno de esos valientes que se levantan para libertar la vida de los demás. Tendrás entendimiento de la palabra. Cada vez que lean la palabra, esta palabra hará algo tremendo dentro de ti, revolucionará tu vida y no podrás ser el mismo. Quiero que abras tu boca y empieces a adorar, empieces a orar en el Espíritu. Hay una unción. Yo declaro en el nombre de Jesús que serás entendido en el tiempo, que podrás ver en el Espíritu cómo el Señor va a hacer las cosas. Serás tan entendido que lo que el Señor empezará a hacer es liberar a muchas personas a quienes tú necesitas ver una libertad en ellos. Quiero que ores por la gente que tú necesitas ver una libertad ahora. Si es por tu propia vida, vamos a dejar que lo haga. Y si es por alguien que tú estás esperando ver un milagro, quiero que lo tomes ahora en el nombre de Jesús. Hay alguien que me habló hace unos días de una tremenda situación que estaba pasando con su familia. Yo quiero que si esa persona está acá, quiero que tomes esta palabra, porque el Señor va a libertar la vida de la persona que tú estás esperando que sea libre en el nombre poderoso de Jesús. Y el enemigo no se va a aprovechar más de lo que se ha aprovechado. En el nombre poderoso de Jesús eres libre. Quiero que levantes tu voz y adores. Él está aquí. Oh. Para que tremaja desde siento un gozo en el Espíritu de lo que el Señor está haciendo en muchos. Yo declaro que mi familia, ahí donde está, declaro que mi familia es una familia plena, es una familia entendida en el Espíritu, es una familia que puede ver la necesidad de los demás y que puede darse cuenta que hay gente gritando por atención. Hay gente gritando por atención. Yo quiero declarar que los que profetizaron en algún tiempo de su vida y dejaron de hacerlo, vuelven a hacerlo en el nombre de Jesús. Toda raíz de iniquidad que se haya apoderado de ti y te haya hecho ser una persona esclava del pecado, yo declaro en el nombre de Jesús que eres libre ahora por el poder de la palabra, porque el Señor le place hacerlo. Yo declaro que intimidad con Dios será una casa de refugio, pero también será una casa que entenderá su identidad, que es Judá. Será una casa de alabanza, será una casa de celebración, será una casa que celebra los prodigios que el Señor ha hecho con las personas. En el nombre de Jesús. En los primeros años Dios nos habló que intimidad con Dios iba a ser como una cueva de Adulán, donde iban a venir muchos que iban a pasar por muchas cosas y que el Señor nos iba a usar para restaurarlos. Yo me acuerdo de esa palabra, pero ahora el Señor me da la siguiente parte y me dice: será como Judá, irás a Judá, saldrás de Adulán, irás a Judá, saldrás de Adulán, irás a Judá, en el nombre poderoso de Jesús. Los que quieran eso, tómalo ahora. Los siguientes días empezará a operar un poder del Espíritu en ti muy fuerte. Será el evangelio del poder de Dios. Ahora levanta tus manos bien en alto y dile: Señor, renuncio a vivir un evangelio acomodado, un evangelio sin poder. Necesito manifestar las obras tuyas, las obras de mi Padre. Yo quiero hacer tu voluntad. Levanta tu voz.
Provoca con tu necesidad, con tu hambre. Provoca que el Señor te cambie. Provoca que el Señor traiga una libertad eterna en ti y en mí, en el nombre de Jesús. Por eso es que hoy cantamos: te amo, te amo, te amo, Cristo, te amo, porque me amaste primero a mí. Y eso es lo que Dios está haciendo. Ese entendimiento te libera. Hay mamás que quieren que sus hijos las ayuden cuando ustedes están para ayudar a sus hijos. Yo me imagino cómo salieron los valientes de David. Si alguien quería acusarlos y recordarles su pasado, ellos habían sido procesados en un lugar donde los amaron y les dieron identidad. Un pastor precioso que estaba cumpliendo 70 años de ministerio y otro que estaba cumpliendo 80 años de ministerio, hablaban de lo bien que se sentían de servir al Señor, y estaban robustos y con fuerzas todavía. Y te aseguro que mucho de lo que los tenía así era la pasión que tenían por el evangelio, y porque todavía hablaban con tanta fuerza y todavía hablaban con tanto gozo. Si yo pierdo la pasión de quién soy en Cristo, perdí todo. Si yo dejo de incomodar a mi familia con la palabra y hablarles de Jesús, perdí todo. Si tú pierdes eso, perdiste todo. Si tú pierdes eso más, perdiste todo. Porque eso es lo que nos levanta. Y por eso hemos sido quebrantados estos días con la presencia de Dios, porque Jesús nos está mostrando la necesidad de la gente. No es para que lo sepas, pero venía de Argentina guardando unos regalitos para que no se me destruyeran y todo, porque tenemos unos vecinos que son argentinos y dije, los voy a agradar con tal cosa, porque me los quiero ganar para Jesús. Y hemos empezado a ganar gente para Jesús en el condominio donde vivimos, y ha sido poderoso. Y nunca pensamos que se podía ganar a la gente así para Jesús. En un gimnasio, nunca pensamos. Hoy nos fueron a cambiar un sistema en casa de gratis, porque es una persona que fue impactada por el amor de Jesús y no nos quiso cobrar ni un centavo. Cóbreme por favor, si nosotros vamos a pagar lo que no, es que queremos. Venía en el aeropuerto, bajé y viene un hombre y me dice, discúlpeme, y me dio $100. ¿Quién te regala dinero en este tiempo? Y luego vengo y entro y me dan otros $100, y así me pagan las cuentas. Yo no sé explicarte lo que está pasando. Pero es que a mí no me dan dinero. No estoy hablando de dinero. Estoy hablando que cuando tú tienes compasión por las demás personas, el favor de Dios te acompaña. Y hay una gracia sobrenatural que hace que cuando tú digas algo, les remueve todo por dentro. Yo quiero hablar.